Bueno, hola chicos, vamos a ver con respecto a la actividad que les voy a mandar esta semana, sí, que es un tema nuevo. Estuvimos viendo un poco de la semana pasada The Ancient Times, que era todo sobre el pasado, sí, por eso es un poco que quiero que trabajemos con el pasado, sí. Vamos a ir de a poco. Por eso dice Introduction to Past Simple, vamos a arrancar con el verbo to be. Que es lo más simple. Después vamos a ir avanzando un poquito más con el resto de verbos y demás, pero hoy solamente vamos a trabajar con el verbo to be en pasado. Bueno, ¿cuándo usamos el pasado simple? El pasado simple lo usamos cuando queremos expresar acciones pasadas, ya sean cercanas en el tiempo, como por ejemplo esta mañana, o alejadas en el tiempo, el año pasado. O sea, si estoy hablando hoy, hasta ahora, 18:53, y voy a hablar de esta mañana, obviamente ya voy a hablar de en pasado, expresándome en pasado. Sí, eso sería lo que sería una acción del pasado, pero cercana en el tiempo. Bueno, por ejemplo, les puse dos ejemplos. Mi hermana estaba triste esta mañana. Karen viajó a Italia el verano pasado. Bueno, después vamos a ver un poco más algunos ejemplos en inglés. En el pasado simple no es relevante cuánto tiempo duró la acción, sino si se completó o no. ¿Por qué es importante? Acá dice, es importante considerar esto ya que existen distintas variaciones de este tiempo verbal, tales como el pasado continuo, pasado perfecto, etc. O sea, lo que importa es que si la acción se completó o no. Si se completó o no, la acción está en pasado simple, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Porque cuando les digo que esto es importante diferenciar esto, porque si yo quiero hablar de cuánto tiempo duró tal acción, tengo que expresarme en otro tiempo que, por ejemplo, sería el pasado continuo, ¿sí? Lo que importa en pasado simple es que si la acción se completó o no, ya está. Porque después para expresar otro tipo de acción, ¿sí? O para expresar otro tipo digamos, de información sobre dicha acción, ahí voy a estar usando el pasado continuo, así como por ejemplo cuánto tiempo duró la acción. ¿Sí? O sea, lo que importante es que sepan si la acción se completó o no. Se completó o no, el tiempo es pasado simple. Esto lo van a ver mucho más adelante, ¿sí? Las diferencias entre pasado simple y pasado continuo. Lo importante es que sepan de que para hablar en pasado simple, las acciones tienen que ser en tiempo pasado y que hayan finalizado, ¿sí? O sea, que se finalizaron. Por ejemplo, yo estudié en la escuela técnica. Ya sé que terminó la acción. Les dije estudié, ¿sí? Ese es un ejemplo de pasado simple. Por ejemplo, si les quiero decir alguna oración en pasado continuo, les doy un ejemplo. Yo estuve trabajando por horas en las tareas de primaria, por ejemplo. Ahí yo usé otro tiempo, que sería el pasado continuo, ¿sí? Pero bueno, eso no es relevante. Lo que importa es que si la acción se completó o no. Bueno, para comenzar con este tiempo verbal, en esta clase solo hablaremos del verbo to be. Recordemos que en presente el verbo be significa ser o estar. Esto lo vimos a principio de año, creo que en la primera clase, que costó un poco entender el significado del verbo to be, que yo se las arranqué a los tirones, pero pudimos hacerlo, que significaba ser estar. Bueno, en pasado, al conjugarlo, significaría era o fue o estaba, ¿sí? Al igual que en el presente, tiene sus diferentes variaciones. Los verbos to be presente recuerden que eran is, are, one. Bueno, a continuación compararemos el verbo to be presente is, are, one con el verbo to be del pasado. Que en este caso, el verbo to be que vamos a usar en el pasado es el was y el were. ¿Sí? Bueno, acá yo les creé un cuadro comparativo. ¿Sí? Ustedes lo que tienen que enfocarse ahora, de ahora en más, es en lo que está en rojo. ¿Sí? En esta parte que sería el verbo to be del pasado. Tenemos los pronombres personales, como siempre se los divido yo en sujeto singular y sujeto plural, ¿sí? Inclusive el yo, él, ella y eso, esto, y el sujeto plural. You, we y they, que sería todo lo que tenemos dos o más personas, ¿sí? Bueno, recuerden que en presente el verbo tuviera el am, el is y el are, el am lo usaba con el yo,
el modo negativo era I'm not. El is lo usábamos siempre que teníamos una sola persona o alguno de estos pronombres. Y el are siempre cuando teníamos dos o más, ¿sí? O alguno de estos pronombres. Por ejemplo, si teníamos Billy y Lucy, usábamos are. Si tenía a Billy solo, usábamos is. Y si teníamos el yo, hablábamos de nosotros mismos, usábamos el am. Bueno, en pasado solamente tenemos dos. Tenemos el was y el were, ¿sí? Bueno, que el modo negativo de cada uno es wasn't y weren't. El was lo vamos a usar cuando el sujeto es singular, ¿sí? Inclusive el yo. O sea, con estas 4 personas voy a usar el was. O siempre que yo tenga una sola persona, ¿sí? Por ejemplo, tengo a Billy solo, voy a usar was. Si yo tengo a Billy y Lucy, como les di en el ejemplo anterior, voy a usar el were, ¿sí? Que sería todo lo que es plural. O sea, cuando el sujeto es uno solo, inclusive el yo, was o wasn't en negativo. Y cuando el sujeto tenemos 2 o más personas, en el sujeto usamos el were o weren't en negativo, ¿sí? Ahora, en continuación, yo les voy a dar unos ejemplos con cada persona, ¿sí? El cómo armar oraciones vamos a verlo en la clase que viene. Por ahora vamos a arrancar con esto. Tenemos, bueno, por ejemplo, con he, she, he, she, it usamos el was o wasn't. Y con you, we, they, el were o weren't. Y acá tenemos 2 ejemplos con los 2 significados. Por ejemplo, I was happy, yo era feliz. I was at home, yo estaba en casa. He was happy, él era feliz. He was at home, él estaba en casa. Bueno, y así con las demás. Acá tengo un ejemplo con were. You were happy, tú eras feliz. You were at home, tú estabas en casa. Recordemos que tiene 2 significados el verbo to be, ¿sí? El de ser y el de estar. Bueno, acá yo les puse una nota importante, que es lo que importa. Cuando el sujeto es singular, una sola persona usamos was, wasn't, que es lo que les estuve diciendo hace rato. Y si el sujeto es plural, usamos 2 o más personas, usamos el were y el weren't. Bueno, acuérdense que con respecto a cómo armar oraciones en afirmativo, negativo y pregunta, lo vamos a ir viendo un poco las estructuras y demás la clase que viene. Ahora yo quiero que practiquen en base a todo lo que les expliqué anteriormente, ¿sí? Bueno, acá dice, luego de leer toda la explicación pondremos en práctica lo aprendido. Completar las siguientes oraciones con was o were. Bien, ¿qué van a hacer? Completo con was o were solamente acá, ¿sí? En el espacio en blanco. Siempre fijándome en la primera persona, en la primera palabra que sería la persona. Tengo Samantha, tengo my brother, my students, the teacher, Thomas and Billy, the dogs, I y Sebastian. Fijándome en estas personas, me fijo. Samantha, vamos a hacer el primero. Samantha. ¿Qué sujeto es? ¿Singular o plural? Tengo una sola persona, por lo tanto es singular. Y con singular que uso, was. Completo con was acá. Vamos a completarlo. Was. ¿Sí? Y así con el resto. Se van fijando en el sujeto y completo con was o con were. Esto es lo que tienen que hacer. Ya saben que me pueden preguntar cualquier cosita, ya sea por Classroom o por WhatsApp, si tienen dudas. Bueno. Eso.